Me rescató y me escapé. Yo nací en un lugar donde la pobreza no era algo raro, era lo normal. Una invasión de casas hechas de cartón y madera, sin agua, sin baño, sin nada que hiciera más fácil la vida. Cuando llovía, pues todo se mojaba porque no había techo, solo goteras. El suelo de la tierra se volvía lodo y había que caminar con cuidado para no resbalarse. Mis papás trabajaban todo el día recolectando latas y basura para vender. Nunca era suficiente, pero era lo único que sabían hacer. Comida como tal no nos faltó, porque a veces había arroz con sal o el caldo de los huesos. La ropa que usaba era la que encontraban en la calle o la que nos regalaban, siempre rota o muy grande. Yo no pude ir a la escuela formalmente hasta los 9 años porque no había dinero ni para los cuadernos. Hasta esa edad mi mundo era la invasión, las calles de tierra y la gente que vivía igual o peor que nosotros. Crecí pensando que eso era lo normal, que así era la vida. La primera vez que entré a un salón de clases me sentí muy extraña. Yo ahí no pertenecía. Todos sabían escribir, leer y sumar. Yo apenas entendía las letras. Me costó muchísimo, pero poco a poco fui aprendiendo. La adolescencia es así que fue aún más difícil. A esa edad, una empieza a darse cuenta de la diferencia entre su vida y la de los demás. Me dolía ver cómo otras niñas podían soñar con estudiar, viajar o tener una casa bonita. Y yo solo soñaba con tener agua en casa para no tener que caminar tanto con un balde en la cabeza. Crecí con ese miedo de quedarme atrapada en la misma vida que mis papás, pero también sin saber cómo salir de ahí. La pobreza es una trampa, y cuando naces en ella parece imposible salir. Eso sí, algo dentro de mí me decía que había más, que tenía que haber algo más. Lamentablemente mis sueños y deseos se vieron interrumpidos por malas decisiones, por falta de educación y por ceder a deseos de momentos de pasión. Y es que los pobres somos muy, muy fértiles. Ay, pero esta historia parece que la hubiera escrito yo. Esta mujer sí que escribe bien, oiga, qué Ah, pensé que por crudeza. lo que había pasado y yo No, 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 o sea, me identifico, me tiene esto, ¿cómo se dice? atrapado. Cautivado esa historia. Entiendo todo lo que ella dice. Cuando quedé en embarazo, sentí que el mundo se me venía encima. No había terminado la escuela, no tenía nada asegurado para mí y ahora iba a traer un hijo a una vida que yo misma odiaba. A veces pienso que hubiera sido mejor que me hubieran esterilizado a mí y a mis amigas del barrio, porque traer niños a esa misma miseria es una condena. Pero en ese momento no pensaba en eso, solo en que mi vida se complicaba aún más. El papá del bebé fue mi primer amor, mi primer novio. En mi inocencia creí que estaríamos juntos para siempre como en las novelas, que él me ayudaría, pero apenas supo que yo estaba embarazada, ¿qué pasó, amigas? Se Se marchó marchó. a su barco, le llamó Libertad. Al principio me dijo que me quería, que todo iba a estar bien, pero no, terminó desapareciendo. Y no fue sorpresa, eso en el barrio pasaba todo el tiempo. Mi mamá lloró mucho cuando se enteró, no porque estuviera enojada, sino porque sabía que mi vida se iba a volver aún más dura. Mi papá no dijo nada, solo se quedó callado como si ya supiera que eso iba a pasar tarde o temprano. Estaba como resignado. No tuve opción. Me tocó salir a trabajar porque en la casa no había cómo mantener un niño. Un conocido de mis papás me ayudó a conseguir un turno de aseo en un restaurante lejos de donde vivíamos. Era duro, pero pagaban mejor que en mi zona. Me tocaba madrugar, caminar bastante y aguantar regaños, porque siempre hay alguien que te trata como basura porque te ve pobre. Pero yo no podía darme el lujo de quejarme. El embarazo fue difícil. No tenía buena alimentación ni descanso. A veces sentía que me iba a desmayar del cansancio, pero tenía que seguir. No había otra opción. Siempre me decían que ser mamá era lo más hermoso del mundo, pero en mi caso, para nada. Fue una mezcla de miedo, agotamiento y tristeza, porque en el fondo sabía que mi hijo iba a nacer en la misma miseria de esa que yo quería escapar. Nunca olvidaré el día que mi vida comenzó a cambiar, aunque en ese momento no lo supe. Yo estaba ya casi con 8 meses de embarazo, trabajando en ese restaurante, agotada, sudando por el calor infernal y con los pies hinchados de tanto estar de pie.
Para mí ese era solo otro día más de los que tenía que soportar. Y entonces entró él. Era un muchacho joven, de unos 27 o 28 años, bien vestido, con un aire de educación que en mi vida yo había visto en persona. No era para nada como los hombres que conocía en mi barrio, esos que apenas hablaban golpeado y que veían a las mujeres como si fueran parte del mobiliario. No, él era distinto. Desde el primer momento me impactó su forma de hablar, pausada, clara, con palabras que yo apenas entendía, pero que sonaban tan bonitas que me daban ganas de escucharlo más. No era muy guapo. La verdad, era feo, si se puede decir. Pero es que lo que más me sorprendió fue cómo me trató. Amable, respetuoso, una sonrisa así muy bonita, ¿saben? Una sonrisa que parecía sacada de otro mundo. Y yo no estaba acostumbrada a eso. En mi vida, o había sido invisible, o peor aún, alguien me miraba era con lástima o desprecio. Pero él no, y eso me encantó. Ese día hizo que, aunque parezca una tontería, hizo algo que me marcó para siempre. Me invitó una soda. Yo estaba limpiando las mesas con la cara empapada de sudor y él al verme así me ofreció una bebida fría, no con lástima, sino como un gesto sincero de amabilidad. Yo dudé, porque en mi mundo los favores siempre se cobraban, pero él solo sonrió y me la dejó en la mesa. Desde esa semana empezó a ir más seguido al restaurante. Se volvió un cliente habitual, pero lo más extraño fue que me empezó a hablar mucho, cada vez más seguido. Me preguntaba cosas de mi vida, de mi embarazo, de mis planes. Me hacía sentir importante, como si él realmente quisiera saber de mí y no solo por cortesía. Y yo, con las hormonas al límite y alborotadas, me fui enamorando. ¿Y cómo no? Si nunca en mi vida nadie me había tratado así. Para mí, él era como un milagro en medio de todo el caos. En el fondo tenía miedo, porque la vida ya me había enseñado que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, pues normalmente lo es. No es verdad. Lo que yo sí sabía es que era bonita, muy bonita. Desde niña me lo decían. Pero en el barrio la belleza no era un regalo, era un arma de guerra. Una ventaja que había que saber usar para sobrevivir y yo la usé. No era la más lista ni la más preparada en ese momento, pero tenía algo que atrapaba a los hombres y ese muchacho parece que no fue la excepción. Él se interesó mucho en mi historia, en mi vida, en mi forma de ver el mundo. Me escuchaba con esa atención que nadie me había dado antes. Yo no sé si fue lástima, admiración o simplemente porque yo le gustaba demasiado por mi físico, pero lo cierto es que cada vez se fue acercando más y más. Y yo, con el corazón roto, embarazada y sin esperanzas, pues me fui enamorando como una tonta. Para cuando mi bebé nació, él ya estaba completamente metido en mi vida. No me dejó sola en ese momento. Al contrario, fue más atento, más cariñoso, me ayudó con cosas que nadie antes había hecho por mí. Y de repente, un día, me ofreció lo que yo nunca había soñado: salir de la miseria de ese barrio. Me dijo que me fuera a vivir con él, que él se haría cargo de mí y de mi hijo, pero con una sola condición. Teníamos que irnos a su ciudad, donde él tenía un buen trabajo y una vida estable, que él aquí había estado solo por un tiempo mientras solucionaba algo. Era la oportunidad de mi vida. Les soy sincera, era lo que siempre había querido: salir de la invasión, de la pobreza, de la lucha diaria por sobrevivir. También era un salto al vacío, porque aunque él me ofrecía el cielo, yo sabía que en la vida nada es gratis. Pero en ese momento era mi oportunidad de oro. No podía desperdiciar mi boleto de salida a algo mejor y cambiar mi existencia. Yo ni lo pensé. Agarré mis cositas, las pocas que tenía y las de mi bebé. No era casi nada, un par de mudas de ropa, unos pañales, una cobijita vieja que me habían regalado, todo cabía en una bolsa. Me despedí de mis papás, eso sí, con el corazón apretado, pero sin dudarlo. Les prometí que volvería algún día a rescatarlos, que cuando yo estuviera bien los sacaría de ahí. No sé si ellos me creyeron, pero me abrazaron duro, duro, duro y me dijeron que me fuera y que fuera feliz. Cuando me subí al bus con él, o sea, con este hombre que me rescató, es que no tengo nombres, sentí una mezcla de miedo y emoción. Era la primera vez que salía de mi ciudad. No tenía idea de lo que me esperaba, pero pues yo decía, nada puede ser peor de lo que ya había vivido.
Yo miraba por la ventana mientras nos alejábamos y sentía que dejaba atrás esa pobreza, esa miseria, la tristeza, mis años de hambre y carencias. Iba con la esperanza de que la vida me estaba dando una segunda oportunidad, de que finalmente podría conocer lo que era vivir sin miedo al mañana. Sabía que era una locura, sabía que estaba confiando en alguien que apenas conocía. Él sí me había tratado bien, pero solo unos meses, seguía siendo un extraño en muchos sentidos. Pero cuando has vivido toda tu vida en la miseria, cualquier posibilidad de cambio, por arriesgada que sea, se siente como si te ganaras la lotería. Y yo decidí jugarme la vida por ese boleto. La maternidad me cambió la vida de una manera que nunca imaginé. Durante el embarazo, para ser sincera, no sentía mucha conexión con mi bebé. No le hablaba, no soñaba con su llegada, no entendía realmente qué estaba pasando. Para mí solo era otro peso encima, otra preocupación. Tenía que pensar en esta vida que iba a llegar y que yo ya estaba llena de problemas, así que no tenía espacio en mi mente ni en mi corazón para ilusiones. No fue un embarazo bonito, no lo disfruté, pero todo cambió en el momento en que lo tuve en mis brazos. Mi bebé era tan chiquito, tan frágil, tan mío. Lo primero que hizo cuando salió de mi panza fue agarrarme el dedo con su manita diminuta y no me soltaba. Sus deditos eran suaves y arrugados, y su piel tenía ese calorcito de haber estado dentro de mí. Me miró con unos ojos grandes y puros, como si en ese instante no existiera nadie más en el mundo, solo él y yo. Y ahí lo supe. Ahí entendí que no importaba lo que hubiera pasado antes, que ya no era solo yo contra el mundo, que ahora éramos dos, que ese niño era mío, que dependía de mí, que me necesitaba y que yo haría lo que fuera por darle una vida mejor. Ese instante en que me convertí en madre dejé de ser la muchacha asustada y perdida que había sido siempre. Nació una fuerza en mí que yo no sabía que tenía. Era capaz de comerme el mundo si era necesario, de pelear contra lo que fuera y contra quien fuera, de aguantar lo que fuera, con tal de que mi hijo nunca conociera el hambre, el miedo y esa desesperanza con la que yo crecí. Porque es que el amor de una madre no es un sentimiento de esos bonitos de película y ya. Es un instinto, un fuego que en mi caso ardía en el pecho que me hacía creer que yo era inmortal y poderosa. Yo miraba a mi hijo y sabía que daría mi vida por él sin dudarlo. Sentía que, aunque no tuviera nada, lo tenía todo si mi bebé estaba conmigo. Y en ese momento, en ese hospital frío y lleno de ruidos, entendí que mi vida ya no era solo mía y que tenía que estar bien por él. Mis primeros meses como mamá y con un nuevo hombre en mi vida fueron muy buenos. Él me llevó a vivir a una casa hermosa. Era un barrio bonito y tranquilo en su ciudad. Yo no podía creer que viviera ahí, que ese fuera mi nuevo hogar. Todo estaba limpio, ordenado, sin ruido y mugre, que era lo que yo estaba acostumbrada. Para ese momento, como yo ya era mayor de edad, nos casamos en un registro civil de manera legal. No hubo fiesta ni nada grande, solo nosotros para firmar y comer algo rico. Para mí eso fue suficiente. Lo importante era que él, ese hombre que me había salvado y me había rescatado, me daba estabilidad. Y lo mejor de todo, le dio su apellido a mi hijo. Yo sentía que estaba en un sueño. Nunca en mi vida me había imaginado que algo así me pasaría, y menos con mi bebé. Él me llevó a un centro comercial y me compró ropa y zapatos nuevos. Por primera vez no tenía que usar ropa vieja y regalada. También hacía unos mercados grandísimos. Llenaba la cocina de comida buena, de esas cosas que antes yo solo veía en la tele de mis vecinos o en las tiendas, pero que nunca podía comprar. Tener comida de sobra o para varios días era algo totalmente nuevo para mí. No tenía que racionar ni pensar en qué íbamos a comer al día siguiente. Seguía en mi cuento de hadas. Todo lo que había deseado ya lo tenía. En el fondo, una parte de mí seguía con miedo, porque todo parecía demasiado perfecto. Pero, como marchaba de maravilla hasta ahí mi vida, no le di importancia. Los primeros 2 años de mi bebé incluso pude quedarme con él en la casa. Eso fue un regalo que le agradeceré a mi esposo toda la vida. No tener que preocuparme por trabajar y poder dedicarme completamente a mi hijo fue algo que nunca imaginé que sería posible. Obviamente, yo hacía mi parte. Era la mejor ama de casa, la esposa más dedicada y organizada. Sabía cocinar, lavar, planchar, hacer aseo mejor que nadie, pues porque toda mi vida había tenido que hacerlo.
Mi casa siempre estaba impecable, la comida lista a tiempo, la ropa de mi esposo siempre limpia, bien planchada, eso a él le encantaba. Se notaba que le gustaba llegar a la casa y encontrar todo en orden. Aparte encontraba una esposa que lo atendía muy bien y un hijito que estaba creciendo sano, feliz y muy juicioso. Pero para ese tiempo también empecé a ver un lado suyo que no era tan bonito. Era muy celoso. Yo en parte lo entendía porque yo seguía siendo muy bonita. Siempre me lo decían. Y pues ahora que me vestía bien, con ropa nueva, que estaba bien alimentada y sin la preocupación de la pobreza marcada en la cara, yo resaltaba más que muchas mujeres. Mi esposo, en cambio, como les había dicho, no era el hombre más guapo del barrio ni el más agraciado. Era más bien feo. Él no llamaba la atención por su físico. Pero a mí eso nunca me importó. Lo que me enamoró de él fue su sonrisa, su forma de ser, su inteligencia. Siempre me había cautivado la manera en que hablaba, la seguridad con la que se expresaba. Pero él sabía que físicamente no destacaba y eso lo estaba volviendo loco, inseguro, celoso, posesivo. Cada vez que salíamos notaba su incomodidad si alguien me miraba. No decía nada en el momento, pero luego en la casa sacaba el tema con indirectas o preguntas incómodas. Yo al principio lo tomé como algo normal. Pensé que con el tiempo se le pasaría, pero no fue así. Y aunque yo lo amaba y le era completamente fiel, sus celos sí comenzaron a convertirse en una sombra horrible que estaba dañando nuestra felicidad. De repente mi esposo me dijo que era momento de que el niño estudiara, cuando cumplió los 2 añitos. Tan pronto mi bebé entró al jardín que él eligió, me sugirió que empezara a trabajar para aportar en la casa. Él me lo dijo como una sugerencia, pero en el fondo yo sentí que era una exigencia. Me costó aceptarlo porque durante 2 años él mismo había dicho que no me preocupara por nada, que mi trabajo era cuidar de nuestro hijo y del hogar, pero de un momento a otro su discurso cambió. Al principio no me pareció mal. Pensé que sería bueno trabajar y sentirme útil en otro sentido, además de ser mamá y ama de casa. Pero lo que no me esperaba era que junto con esa petición, su generosidad también se iba a ir. En menos de un año parecía otra persona. Se volvió tacaño, medía cada peso que gastaba, y si yo no llevaba dinero a la casa, me lo empezaba a echar en cara. Antes, si yo necesitaba algo, simplemente lo comprábamos sin problema. Ahora todo era una discusión. Cualquier gasto, por pequeño que fuera, le parecía innecesario. Lo más extraño es que él no tenía vicios ni mañas raras. Él no bebía, no fumaba, no gastaba en cosas sospechosas. Simplemente cambió, se volvió más frío, más distante. Ya no tenía detalles conmigo. Ya no era el hombre atento y cariñoso que me conquistó. Me miraba diferente, como si poco a poco hubiera perdido el interés en mí. A veces intentaba hablar con él, preguntarle qué pasaba, pero siempre me decía que nada, que todo estaba bien y cortaba la charla. Yo sabía que no era así. Algo en él había cambiado. Y aunque no entendía qué era exactamente, mi intuición me decía que nuestra relación ya no era la misma. Mi esposo jamás me habló mucho de su familia. Desde el principio me dijo que él era hijo único y que sus papás vivían en Chile. No les daba mucha importancia. Apenas hablaba con ellos 1 o 2 veces al mes por llamada y listo. Yo nunca tuve contacto con ellos, ni siquiera llegué a ver una foto. En su momento no me pareció raro, pensé que simplemente no eran muy cercanos. Por mi parte, a mi mamá cada mes yo le enviaba alguito de dinero. No era mucho, pero en la situación en la que ellos estaban cualquier ayuda les servía muchísimo. Algo triste es que yo nunca los volví a visitar, ni ella vino a verme. La distancia, el dinero y el ritmo de vida me fueron alejando de mi familia. En el fondo yo los tenía siempre en mi mente y en mi corazón, pero pasaron muchos años sin vernos. Yo me acostumbré a que mi esposo fuera el proveedor del hogar. Durante años dependía de él para todo, y cuando me tocó a mí asumir muchos gastos, sentí el golpe de la realidad. La plata no me alcanzaba para mucho, y aunque él seguía aportando, su actitud había cambiado tanto que me hacía sentir que yo debía cubrir más de lo que podía. Justo cuando pensaba que las cosas ya estaban difíciles, pasó algo muy triste por el lado de mi papá. Fue un golpe que no vi venir y me hizo darme cuenta de muchas cosas. En el 2000, una enfermedad contagiosa se llevó a mucha gente en mi barrio, y entre ellos, a mi papá.
Se fue de este mundo solo, acompañado por mi mamá, sin más familia cerca, sin despedidas largas, sin velorios grandes. Solo él y mi mamá enfrentando el final. Yo pude ir al entierro. Cuando fui a verlo lo encontré en ese cajón. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No importa cuántos problemas haya tenido con él o cuán poco expresivo fuera, al final del día era mi papá. Y despedirme de él de esa forma fue un golpe que me dejó marcada. Me sentía devastada, triste, con un vacío que no sabía cómo llenar. Casi que fue un trauma, pero la vida no da tregua ni pausa y había que seguir adelante. En medio de todo ese dolor le propuse a mi mamá que se viniera a vivir conmigo. Yo no podía soportar la idea de que se quedara sola en ese lugar lleno de recuerdos tristes, en la misma miseria de siempre, pero ella no aceptó. Me dijo que su vida estaba allá, que no podía irse. Tal vez por miedo, por costumbre, por nostalgia, no sé, pero no quiso moverse. Así que con el corazón hecho pedazos me regresé con mi hijo a la vida que yo había construido con mi esposo. Pero al regresar ya nada era igual, no solo por la muerte de mi papá, sino porque la relación con mi esposo estaba cada vez peor. En ese punto, mi príncipe azul ya se estaba convirtiendo en sapo. La magia se estaba desmoronando y lo que antes era un cuento de hadas, ahora empezaba a parecerse más a una pesadilla. La cosa con mi esposo se puso difícil. Él seguía ganando el mismo dinero de cuando me conoció, pero ya no daba nada como antes. Solo lo justo para mercar, solo lo necesario y cubrir lo estrictamente importante. Nada más. ¿En qué punto fue que el feo se volvió tacaño? Dice que cuando el niño cumple 2 años y empieza a estudiar y a ella la manda a trabajar. Pero no hay un punto de quiebre, o sea, no dicen cuál fue el desarrollo de ese personaje. Es que eso es lo raro, simplemente estaba bien, el bebé cumple 2 años y él le dice, bueno, mijita, a producir y el niño al colegio. Y traiga plata porque yo ya le di suficiente. Ok, ok. Hasta aquí, ¿no? Si yo quería un gusto, me lo tenía que comprar con mi dinero. Si necesitaba ropa o zapatos, tenía que arreglármela sola. Ya no me llevaba de compras como antes ni me sorprendía con detalles. De las cosas más feas y tristes era lo que hacía con mi hijo. Al principio, cuando él era un bebé, mi esposo lo consentía, le compraba cositas, le daba lo mejor, pero con el tiempo dejó de hacerlo. Apenas si le daba una muda de ropa, lo mínimo, nada de regalos ni sorpresas. Ya nunca tenía dinero para llevarnos de paseo, ni siquiera salíamos a comer un helado. Todo se volvió frío, seco, sin esos momentos que hacen que una familia se sienta unida o va a ser algo divertido. Bueno, yo sí digo algo aquí que la gente me va a odiar por lo que voy a decir, especialmente la gente pobre. Bueno, las mujeres pobres. Pero aguantarse un tipo feo y tacaño, porque es que una cosa es ser pobre y otra cosa es ser tacaño. Aguantarse un feo y tacaño, no, mijas, no soporten. No soporten hombre feo y tacaño. Un trago amargo ver cómo el hombre generoso que me había rescatado de la miseria se convirtió en algo completamente diferente, en alguien que yo no conocía. De ser mi salvador pasó a ser un hombre tacaño, calculador, que cada vez que tenía la oportunidad me recordaba que sin él yo seguiría viviendo en la pobreza. Me lo echaba en cara con cada discusión, con cada reclamo. Yo te saqué de donde estabas. Si no fuera por mí seguirías en la miseria. Esas frases se convirtieron en su nueva forma de hablarme. Ya no era amor, ya no era cariño. Era una deuda que él creía que yo nunca terminaría de pagarle. Y ahí fue cuando entendí que aunque mi vida era mejor que antes, económicamente hablando, yo ya no era feliz. Eso sí, tenía trabajo. Yo en mi trabajo era muy juiciosa. Siempre llegaba a tiempo, hacía mis tareas con dedicación, me esforzaba por aprender lo más que pudiera. Sabía que si quería salir adelante y darle un futuro a mi hijo, tenía que prepararme. Por eso, aunque mis días eran largos, cansados, busqué la forma de capacitarme más. Yo tomaba cursos de noche, me inscribía en talleres y trataba de mejorar en todo lo que pudiera. Con mucho esfuerzo y años de ahorro, logré hacer un técnico en contabilidad. Me defendía muy bien con los números y eso me ayudó a conseguir mejores oportunidades en el trabajo. Al principio, volvemos a los primeritos días de trabajo, mi esposo me apoyaba en todo. Me decía que estaba orgulloso de mí, que le gustaba que me superara. Pero con el pasar de los meses y los años, su actitud cambió. Ya no era apoyo, era exigencia. En vez de él felicitarme por mis logros,
empezó a presionarme para que ganara más dinero. Siempre me decía que tenía que buscar un mejor empleo, que lo que yo aportaba no era suficiente. Según él, necesitábamos más plata porque los gastos eran altos y yo no estaba haciendo lo necesario para ayudarlo. Cada vez que cobraba mi sueldo, lo primero que hacía era sacar para la casa. Pero si algún mes tenía menos ingresos, las peleas no se hacían esperar. Me hacía sentir como si él estuviera cargando con todo solo, cuando en realidad en este punto ya ambos trabajábamos y bastante. La admiración y el orgullo que una vez tuvo por mí y yo por él se convirtieron en reproches y en una presión constante por ganar dinero. Lo triste es que todo mi esfuerzo nunca parecía ser suficiente. Yo seguía enfocada en mi trabajo y en ser la mejor mamá del mundo. Para mí, mi hijo sí era mi motor, mi razón para seguir adelante a pesar de todo. Pero llegó un día que me dejó sin ganas de seguir luchando por mi matrimonio. Cuando mi hijo estaba por cumplir 6 años, caramba, dice que él cambió a los 2, o sea que pasaron 4 años así Soportó de 4 años de desgaste, tacañería. No, mi hija. No, y que no era amor. Cuando mi hijo estaba por cumplir 6 años, quise hacerle una pequeña celebración. Nada grande, solo algo bonito para que él se sintiera especial. Pero mi esposo reaccionó de la peor manera. Se enojó muchísimo y comenzó a decirme cosas feas y humillantes que no eran necesarias. No era la primera vez que me hablaba así, pero en esta ocasión me dolió más porque se trataba de nuestro hijo. Pero espera, el hijo no era de él, ¿no? No, pero él sabía porque él la conoció panzona. ¿Cómo dices tú? Sí, sí. ¿Quieres la vaca? Era el ternero, claro, ¿no? Y el Y que él, tenga miedo de ser padrastro, que no nazca. y él fue el que le dijo que se fueran a otra ciudad y le dio su apellido y lo registró. O sea, Ok. No, yo estoy tratando de entender en qué momento se arrepiente, cuáles son los motivos que lo llevan a arrepentirse. Ese bueno, en cambio de este momento situación. están en lo del cumpleaños. Mi esposo me dijo que no iba a botar dinero en globos y pastel, que eso era un gasto innecesario. Me trató como si estuviera pidiendo algo absurdo, como si darle un momento especial a nuestro hijo fuera una locura. Yo le expliqué que lo iba a pagar con mi dinero, que yo misma me iba a encargar, que había ahorrado algo para eso y que una amiga del trabajo que me quería mucho y quería mucho al niño, me había ofrecido darme un dinerito para comprarle cosas al niño. Me sentía feliz porque sabía que podía hacer algo lindo sin afectar el presupuesto de la casa. Pero a él no le importó. Su enojo no tenía sentido y su actitud me hizo sentir que por más que intentara hacer las cosas bien, nunca iba a ser suficiente. Ese día yo sentí que mi matrimonio estaba ya muy mal. Algo en mí se rompió y aunque seguía adelante con la fiesta para mi hijo, dentro de mí supe que no había mucho por lo cual luchar ahora. Lo peor de todo fue darme cuenta de su doble moral. Ese mismo fin de semana en el que se negó a celebrar el cumpleaños de nuestro hijo, se fue de parranda con unos amigos nuevos. No solo salió, sino que él pagó todo, los invitó. Para eso sí tuvo plata, para eso sí tuvo ganas de gastar. Cuando me enteré sentí que el alma se me caía al suelo. No era solo el dinero, era lo que significaba su actitud. Su hijo no merecía un pastel y unos globos, pero sus amigos sí merecían una noche de fiesta y tragos a su cuenta. Me dolió tanto que en ese momento no pude ni hablar con él, no le dije nada. Me guardé la rabia y la tristeza y me quedé callada hasta la otra semana. A la semana siguiente, cuando sentí que podía hablar sin explotar en llanto, le dije todo lo que sentía. Le dije cómo me hacía sentir su actitud, cómo me dolió que le negara algo tan sencillo a nuestro hijo mientras despilfarraba con sus amigos. Pero en vez de mostrar un poco de remordimiento o siquiera darme una explicación, se puso ofensivo. Con una mirada fría que nunca le había visto, me soltó algo que me dejó sin aire. Dijo que mi hijo ni siquiera era suyo, que ya bastante había hecho por mí, que me había sacado de la miseria y que no tenía por qué seguir cargando con algo que nunca le perteneció. Sus palabras fueron como una estocada al corazón. Todo lo que habíamos construido, esos años juntos, las veces que sí me hizo sentir que éramos una familia. En ese momento entendí que pues quizá para él nunca fue así, que en el fondo siempre me vio como una persona que le debía algo, como un peso, como alguien a quien él quería salvar, y que cuando dejó de convenirle simplemente decidió restregarme en la cara todo lo que él había hecho por mí. Ahí supe que no había vuelta atrás, mi matrimonio estaba muerto. Solo me quedaba ahora decidir qué hacer con mi vida. Ya no había nada que yo pudiera hacer para salvar mi hogar. Lo intenté, lo aguanté, lo justifiqué muchas veces, traté de hablar de mil formas, pero no había esperanza.
Yo estaba devastada, rota, sintiéndome más sola que nunca. Y justo cuando pensaba que no podía caer más bajo la situación, la vida me dio otro golpe. A ver, sorpréndeme. Me enteré que tenía 2 semanas de embarazo. Ay, del tacaño ahora. No fue una noticia alegre. No sentí emoción ni esperanza. Solo me sentía llena de miedo, rabia y una tristeza profunda, porque ese bebé no llegó en un momento de amor ni de ilusión. Ay, aquí va un tema sensible. Se concibió sin mi consentimiento. Uy, no, no, no soporten, En no una de esas soporten. noches en las que yo ya no tenía voz en mi matrimonio, en una ocasión que él se pasó de tragos y usó la fuerza conmigo. Fue horrible y jamás me imaginé que mi esposo sería capaz de comportarse de esa manera. Ninguna mujer debe permitir eso y perder su dignidad en algo tan íntimo. No porque sean nuestros esposos pueden tomarnos así de mal. Claro que ¿Todos no. entendieron? Claro, sí se entiende y todos de acuerdo. O sea, eso no se debe permitir. Y yo quiero hacer énfasis acá porque no falta la persona un poquito atrofiada que escribe, ¿y cómo se acostó con él? Ya nos quedó claro que ella no quería ir a embarazarse, o sea, por favor. No sabía qué hacer, no podía imaginarme trayendo otro hijo a un hogar que estaba así de mal. No podía imaginarme quedándome al lado de un hombre que me había dejado claro que no me quería, que ya no me respetaba, que solo me veía como una carga. Me sentía atrapada, sin salida. Quería huir, quería desaparecer, quería que todo fuera una pesadilla. Pero la realidad es que ahora tenía otra vida dentro de mí, creciendo. Y por más dolor y rabia que sintiera, no podía ignorarlo. Yo solo sabía que no podía seguir viviendo así, que algo tenía que cambiar. Y esta vez yo tenía que tomar la decisión, actuar por mi cuenta, no porque alguien me rescatara. Cuando vi esa prueba de embarazo positiva, el mundo se me vino encima. No dije nada al principio. Me quedé callada porque no tenía fuerzas para enfrentar otra discusión. Pero la tensión en la casa era insoportable, como vivir con un enemigo bajo el mismo techo. Y la explosión no tardó en llegar. Una noche discutimos tan feo que él con toda su rabia me echó de la casa. No fue una amenaza, no fue un simple insulto. Me lo dijo en serio. Me gritó que me largara, que ya no quería seguir cargando conmigo y con mi hijo. Otra vez me repitió que bastante había hecho por mí y que él no me debía nada más. Me quedé en shock. Durante años aguanté desplantes, indiferencia, humillaciones, pero nunca imaginé que de verdad me echaría. Que de un momento a otro, sin saber por qué, el hombre que decía haberme salvado de la miseria ahora me tirara a la calle sin el menor remordimiento. Eso sí, yo no lloré, no le rogué, ya no tenía sentido hacerlo. Sabía que tenía que irme, pero no tenía dónde. No podía volver con mi mamá porque ella seguía en la misma casita, en la miseria, sin poder sostenerse ni a sí misma. Eso sí, yo tenía un par de amigas en el trabajo, mujeres que se habían convertido en mi familia cuando mi esposo me apartó de todos. Le conté a una de ellas lo que me había pasado y sin dudarlo me recibió en su casa con mi hijo. Ella tenía un espacio bonito para nosotros, pero sobre todo un corazón gigante. Nunca en mi vida había sentido tanto alivio como cuando crucé la puerta de su casa con mi hijo de la mano. Esa noche acosté a mi niño y lo miraba dormir. Yo sabía que había tomado ahora la mejor decisión. No tenía dinero, no tenía estabilidad, pero tenía mi dignidad. Y ahora más que nunca tenía que ser fuerte. No solo por mí, sino porque llevaba un hijo de 6 años en la mano y uno en el vientre. Yo seguía trabajando para poder cubrir mis gastos y los de mi hijo. También trataba de mandarle algo de dinero a mi mamá, aunque fuera poco, porque sabía que le hacía mucha falta. Mi amiga no me cobró renta por un tiempo, pero yo la ayudaba mucho en lo que podía. Compraba algunas cosas para la casa, colaboraba con la comida y el oficio, hacía todo lo posible para no ser una carga junto con mi hijo. Antes de cumplir 3 meses de embarazo, tuve una amenaza de aborto. Fue un momento muy difícil. Sentí mucho miedo porque pensé que perdería a mi bebé. Todo se complicó, tuve que cuidarme más de lo normal y hacer algunos cambios en mi rutina. Pero soy una mujer muy fuerte, la verdad. Y gracias a Dios logré terminar el embarazo bien y tuve una nena, una niña hermosa. Mi hijo mayor la ama con todo su corazón. Desde el primer momento en que la vio, la quiso como si la hubiera estado esperando toda su vida. Verlos juntos es lo más bonito que me ha pasado. Y aunque el camino no fue fácil, para mí valió la pena.
Mi esposo nunca me volvió a buscar, nunca llamó, nunca preguntó por mí ni por los niños, y aunque les parezca increíble, ni siquiera quiso conocer a la bebé. No le dio su apellido ni mostró el más mínimo interés en saber de ella. ¿Saben qué sí hizo? Apresurar el divorcio. Todo fue rápido, sin rodeos, como si quisiera borrar nuestra existencia lo antes posible. Lo peor de todo fue que me obligó a quitarle su apellido a mi hijo mayor, como si nunca hubiera sido parte de su vida, como si lo que vivimos juntos no hubiera significado nada. Fue una pesadilla, pero al final creo que para bien, porque con cada cosa que hacía me demostraba que yo nunca lo conocí realmente. Ese hombre me juraba amor eterno, ese hombre que me sacó de la pobreza, que me hizo creer que sería mi compañero de vida, terminó siendo alguien completamente diferente, casi un monstruo. Yo me preguntaba muchos días cómo era posible que una persona cambiara tanto, cómo podía ser el hombre perfecto en mi primer embarazo y luego convertirse en alguien tan cruel. Lo que más me dolía era pensar en mis hijos. ¿Qué culpa tenían ellos? Nunca lo entendí, nunca encontré esas respuestas. Solo sé que él se marchó y a su barco le llamó libertad. Oye, qué tan raro, me causa mucha intriga saber qué causaría el cambio de parecer de ese hombre. Yo con el tiempo aprendí a seguir adelante sin mirar atrás, porque aunque él nos abandonó, yo no iba a dejar que eso definiera mi historia con mis hijos. Han pasado 3 años desde aquel día en que mi esposo nos dio la espalda y se marchó sin mirar atrás. Al principio fue duro, estaba destrozada, me sentía traicionada, con un miedo enorme al futuro, pero no me dejé vencer. Me reconstruí, me reinventé y me propuse ser la mejor empleada y la mejor madre del mundo. Trabajé más duro que nunca, me esforcé en todo lo que hacía. Poco a poco construí una vida estable para mis hijos. Ya tuve mi oportunidad de salir adelante en la vida y la aproveché. No fue fácil, pero lo logré. Ahora no me puedo rendir porque la lucha es por mis hijos. Lo que sí tengo claro es que nunca más volveré a creer en los hombres. No quiero volver a confiar, no quiero volver a entregar mi vida a alguien que mañana me destruye y me deja sin remordimiento. Aprendí mi lección y aunque hoy día ya no tengo rencor, mi corazón es solo para mis hijos y para mí. Por el lado de mi mamá, ella por fin se vino a vivir con nosotros. Después de tanto tiempo logró dejar atrás su vida de pobreza y ahora estamos juntas de nuevo. Tampoco fue fácil convencerla, pero al final entendió que conmigo estaría mejor, que tendría una familia y que no tendría tantas necesidades, pero sobre todo que sería mi apoyo, sería la abuelita que cuidaría a sus nietos. Ahora vivo con otra compañera de trabajo en una casa. Ella es soltera y entre todas nos cuidamos y nos apoyamos. No somos una familia tradicional, pero yo siento que somos una familia al fin y al cabo. Nos acompañamos en los días más difíciles, nos ayudamos con los niños y siempre tenemos una mano amiga cuando la necesitamos. Y esta es mi historia, la historia de cómo un hombre me salvó de la miseria, pero luego yo tuve que escapar de él para salvarme a mí misma y a mis hijos. Un abrazo.